decidido antes de que emprendiésemos el viaje. Ese lugar era Natanz. Su identidad supuesta, la de un hombre de negocios. Entraría en Irán como un hombre de negocios que iba a establecer ciertos contactos comerciales. Muchos hombres de negocios que viajan se toman un día libre o medio día libre y hacen algo de turismo. Uno no visita todos los días esa parte del mundo y todo lo que hay que hacer es encontrar un mapa turístico y ver los lugares que no aparecen en él. Esa es razón suficiente para ir en coche a hacer unas fotos. Al llegar a su destino, Ross salió del coche. Echas un vistazo, miras siempre bien a tu alrededor y cuando estás seguro de que no hay peligro, sales con tu rollo de papel higiénico y te adentras en el desierto. Cualquiera que pase supondrá que vas a, ya saben, utilizar el desierto como un retrete e intentará alejarse lo más posible de esa zona. No se tarda demasiado en conseguir las fotografías y las muestras. Nadie tiene por qué darse cuenta de que estás haciendo fotografías. Y los mocasines que calzaba le facilitaron la siguiente fase de su misión. Resulta muy sencillo introducir muestras del suelo en los zapatos. Luego las introduces en una bolsa de plástico y las metes en la maleta. Las muestras de suelo fueron analizadas posteriormente y los resultados fueron utilizados para establecer futuras operaciones de inteligencia. Y esas operaciones ayudaron a descubrir algo que Irán intentaba ocultar a toda costa, su planta de energía nuclear en Natanz. Aún no está claro cómo se filtró esa información, pero según ciertas fuentes fue obra de Mossad. Los israelíes decidieron que no querían que se supiese que habían realizado esa acción secreta en territorio iraní, por lo que pasaron la información a un grupo opositor para que declarase que la habían obtenido ellos. Se trataba del MEK, los Mujahidines del pueblo, un grupo de resistencia iraní establecido en Irak desde finales de la década de los 80. Estas fuentes habían demostrado ser fiables en el pasado. Fuentes relacionadas con la red principal de oposición iraní dentro del propio Irán y situadas en puestos claves y muy delicados dentro del régimen iraní. El MEK puso en marcha sus contactos en la industria de la construcción en Irán y consiguió ciertas pruebas reveladoras. Había escasez de hormigón. Era muy difícil conseguirlo porque un gran porcentaje estaba siendo utilizado en Natanz. Con esta información de alto secreto, el MEK ayudó a Alireza Jafarzadeh, el portavoz del grupo en los Estados Unidos, a hacer públicas las ambiciones nucleares de Irán. En agosto de 2002 realizó unas declaraciones asombrosas. Today I'm going to reveal to you two top secret sites of the Iranian regime. Se trata del mayor secreto del régimen iraní en las dos últimas décadas. Los detalles de la información aportada eran asombrosos. Incluían la ubicación exacta donde estos edificios se estaban construyendo, los nombres de los implicados. Todos esos detalles no podían ser falsos. Israel comenzó a trazar sus planes. Planes que también tendrían importantes consecuencias en los Estados Unidos. Los israelíes ya se han planteado la opción militar contra Irán. La duda es si la pondrán en práctica. En la primavera del año 2007, los Estados Unidos enviaron a Irán una advertencia de lo que podría ocurrir si su programa de armamento nuclear seguía adelante. Situaron dos enormes portaaviones y sus escuadrones de ataque en el Golfo Pérsico, en aguas próximas a Irán. Recibieron el mensaje. Con dos portaaviones, los Estados Unidos podían bombardear Irán 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero a pesar de amenazar abiertamente a Irán con tal despliegue militar, los Estados Unidos también combatían en otro frente. Una arriesgada guerra clandestina en el corazón de Irán. Su objetivo: debilitar en secreto el régimen iraní desde dentro, para intentar derrocar a los mulás y al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Una parte muy importante de esta desestabilización es llevada a cabo por las unidades de operaciones especiales.
He sabido, por fuentes pakistaníes muy fiables, que infiltramos unidades de operaciones especiales en territorio pakistaní y que también pusimos a punto 4 de nuestros submarinos armados con misiles nucleares para transportar efectivos hasta una zona desierta de la costa del estrecho de Hormuz. El plan: provocar tensiones étnicas entre los grupos minoritarios de Irán. Irán es un imperio dominado por los persas, en el que hay armenios, azerbaiyanos, kurdos, árabes y baluchis. En prácticamente todos ellos existe una facción separatista descontenta con el gobierno de Teherán. Su cometido era establecer contactos y reunir personas para llevar a cabo operaciones de desestabilización, ataques a los campamentos y las unidades de la Guardia Revolucionaria, volar una central eléctrica, sabotaje de todo tipo. La CIA destina dinero a la compra de armas para algunas de las minorías, especialmente los baluchi, que viven a ambos lados de la frontera con Pakistán, y los kurdos iraníes, relacionados con los kurdos de Irak. Nuestro objetivo era causar problemas, acosar al régimen tanto como fuese posible, que los grupos baluchi y los grupos kurdos atacasen a las unidades del gobierno y realizasen emboscadas. En febrero de 2007, los Soldados de Dios, un grupo guerrillero baluchi, volaron un autobús que trasladaba miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los servicios de inteligencia estadounidenses también colaboraban en secreto con el MEK, el grupo opositor iraní cuyos agentes habían hecho público el programa nuclear de Irán. Se rumoreaba a menudo que los Estados Unidos utilizaba al MEK como intermediario dentro de Irán. El MEK podía realizar misiones de vigilancia, atacar objetivos concretos, ayudar a identificar y reclutar nuevos informadores, recoger material de determinados lugares que podían presentar radiactividad. Digamos que se convirtieron en un punto de acceso dentro del país. Pero colaborar con el MEK representa un problema para los Estados Unidos. Está incluido en las listas de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado. Es una locura. No puedes combatir el terror y al mismo tiempo apoyar a los terroristas. Algunas de las cosas que los Estados Unidos estaban haciendo para fomentar el cambio de régimen en Irán no hicieron más que prolongar el mandato de aquel gobierno. Los iraníes están obsesionados con la existencia de una conspiración internacional para desmembrar su país. Y, sin lugar a dudas, cerrarán filas en torno a su gobierno para impedir la desintegración de Irán. Mientras tanto, dentro del gobierno israelí, las autoridades elaboraban sus propios planes secretos. Los israelíes llevan más de una década preparando una intervención militar en Irán. A principios de los años 90, los israelíes comenzaron a comprar cazas F-15I y después comenzaron a comprar los F-16I. Se supone que la I significa Israel, pero había quien decía que significaba Irán, ya que esos aviones están diseñados para atacar desde una gran distancia y el único objetivo plausible de Israel a esa distancia es Irán. En 2005, la elección del radical Mahmoud Ahmadinejad como presidente de Irán no hizo sino aumentar la tensión. Con sus encendidos discursos en los que pedía la destrucción de Israel, puso al Estado judío en el punto de mira. Si Israel hubiese descubierto que el régimen iraní los apuntaba con armas nucleares, puedo garantizarles que se hubiese producido un ataque preventivo. Si Israel hubiese atacado Irán, no habría sido la primera vez que actuase para preservar su monopolio nuclear en Oriente Medio. Eso fue lo que ocurrió en 1981 cuando Israel atacó la joya de la corona del programa nuclear iraquí, el reactor Osirak, situado en Tuwaiza. La operación Tuwaiza era alto secreto. Antes de esa operación, intentábamos adivinar qué iba a pasar. No sabíamos que Israel contaba con informes de inteligencia muy buenos,
El ataque israelí estaba previsto para el momento crítico, cuando estaba a punto de disponer de barras de combustible, ya que un impacto posterior hubiese desencadenado un grave accidente nuclear. El ataque a Osirak dañó el reactor hasta el punto de que ya no podía ser reparado. Destruyó el núcleo y la cúpula de contención. Los iraníes han aprendido bastante del ataque a Osirak. Primera lección, no situar todas las instalaciones en el mismo lugar. Por eso cuentan con numerosas instalaciones distribuidas por gran parte del país. Y la segunda lección es reforzar las instalaciones. Los iraníes han situado al menos sus centrifugadoras a muchos metros bajo tierra con numerosas capas de protección. Pero la historia podía estar a punto de repetirse. Israel tiene la capacidad militar necesaria para destruir buena parte de la infraestructura nuclear de Irán. Los planes israelíes son tan secretos que nadie fuera de Israel los conoce. Pero según algunas fuentes, podría implicar el bombardeo de al menos 3 de las instalaciones nucleares iraníes. La primera es Natanz, una gran instalación de enriquecimiento de uranio. Natanz es un objetivo muy bien protegido, construido a gran profundidad. Según los informes, más de 8 metros de hormigón y rocas. Sus muros de hormigón tienen más de 2 metros de espesor y fueron construidos en previsión de un ataque. Natanz cuenta con 2 instalaciones principales, una planta piloto de enriquecimiento de uranio situada sobre el suelo y una estancia subterránea diseñada para albergar al menos 50.000 centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio. En septiembre de 2007, el presidente Ahmadinejad alardeó de que en Natanz había más de 3.000 centrifugadoras en funcionamiento. Aunque los expertos creen que podrían ser menos, seguía siendo un asunto preocupante. Pakistán tenía instaladas menos de 3.000 centrifugadoras cuando construyó su armamento nuclear. Según algunos expertos, un ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes como Natanz es más probable a corto que a largo plazo. Si Israel considerase la posibilidad de un ataque al programa nuclear iraní, probablemente lo llevaría a cabo antes de 6 meses o un año, después de que las centrifugadoras fuesen instaladas en el subsuelo y antes de que consiguiesen enriquecer uranio a escala industrial. Arak podría ser otro de los objetivos. Las instalaciones de Arak podrían albergar reactores para facilitar la producción de plutonio. Atacarían la planta de agua pesada, la instalación más importante de producción de agua, destinada a refrigerar los reactores de producción de plutonio que se están construyendo en Irán. Ese sería su segundo objetivo. Las instalaciones de producción de agua pesada son estas columnas que están situadas sobre el suelo, parecen chimeneas. Existe otra instalación nuclear construida sobre el suelo, Esfahan. El principal objetivo serían las instalaciones de conversión de uranio. Podría ser el objetivo más difícil de localizar, ya que no es más que un gran edificio alargado situado entre otros edificios. Esfahan es el punto de partida de Arak y Natanz. La destrucción de Esfahan representaría un duro golpe tanto para la producción de plutonio como para la producción de uranio. Si Irán es bombardeado, atacará tanto a los Estados Unidos como a Israel. Por tanto, la única opción sería asegurarse de hacer el mejor trabajo posible. Los americanos tienen muchos más bombarderos y atacarían muchos más objetivos que los israelíes. Pero los israelíes dirán a los americanos: creemos que vosotros podéis hacerlo mejor y esperamos que lo hagáis. Pero dad por hecho que, si no lo hacéis, lo haremos nosotros. En una sala de guerra en el corazón del Pentágono, el ejército estadounidense traza planes del más alto secreto para preparar un posible bombardeo que ponga fin al programa de armamento nuclear iraní. Llevan más de un año preparando esta operación, diseñada para ser puesta en práctica en 24 horas. Solo falta la orden del comandante en jefe, George Bush. Intentaremos la vía diplomática. Pediremos colaboración a todos.
Pero si todo falla, la administración